bajo estas expresiones que obtuvimos, ¿cuáles serían? Serían principalmente la expresión, esta expresión de en donde aplicamos la ley de Raoul. Vamos a ponerla en este color, a ver si se ve. Y también esta expresión que utilizamos, que obtuvimos, también nos va a servir. Estas dos expresiones nos van a servir para calcular los diagramas. Entonces el ejercicio sería: calcula las composiciones del vapor en el líquido. En este caso van a ser a varias temperaturas para el sistema benceno-tolueno utilizando las presiones de vapor. En este caso nos dicen de una determinada tabla. Nosotros las calculamos de... Nosotros podemos encontrar estas presiones parciales o estas presiones de vapor, en este caso de A, que sería el compuesto benceno, y del compuesto tolueno. Podemos encontrar estas presiones de vapor en tablas, ¿sí? A diferentes temperaturas vamos a ver cómo va incrementando la presión de vapor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si agregamos más energía, la presión de vapor o la presión que va a ejercer el benceno sobre el líquido va a ser mucho mayor sobre su líquido. Pero en este caso, estas expresiones son para compuestos puros y nosotros las utilizamos o nosotros la obtuvimos, ¿sí? Si se dan cuenta, como de 80 va incrementando, ¿sí? Igual también para el tolueno. El tolueno también vamos viendo cómo va incrementando. Déjenme revisar esto. Vamos a ver si están bien. Serían 0,46, 54, 63, 74, 86 y 101.32. Ok, están bien. Entonces son para compuestos puros y nosotros lo queremos para una mezcla de sustancias. Nosotros trabajamos con una mezcla de sustancias. Entonces lo que debemos de hacer es utilizar estas expresiones para saber qué fracción vamos a tener de A en el líquido y qué fracción vamos a tener de B en el líquido, qué fracción vamos a tener de Y de A en el vapor y de B en el vapor, ¿sí? Y estas expresiones van a ser en el equilibrio. Entonces nosotros podemos buscar estas expresiones o estos datos de presión de vapor en libros, o se pueden calcular también utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? La expresión de Clausius-Clapeyron nos puede decir cómo varía la presión de vapor con respecto a la temperatura. Entonces estos datos se obtuvieron de tablas, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros queremos calcular, solamente la fracción de A, ¿sí? La fracción de A en el vapor, en el líquido, este sería en el líquido. Y la fracción, bueno, es X minúscula A. Y la fracción de A en el vapor, ¿sí? Es como si este experimento lo hiciéramos varias veces, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que a diferentes temperaturas cómo va a variar cómo van a variar esas fracciones, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos esta expresión, ¿sí? De aquí pues no nos quedaría más que despejar A. Entonces de esta tendríamos presión, esta es la que tenemos ahí en la tabla de Excel. Sería presión de vapor de A por XA más presión de vapor de B por 1 menos XA, y esto es igual a la presión total. Entonces nos quedaría como presión de A por XA más presión de B menos presión de A por presión de vapor de B, y esto sería igual a P. Entonces esto sería igual a la presión menos la presión de B, va a ser igual a la presión de A
menos la presión de B y factorizamos XA. En este caso sería XA. Entonces XA va a ser igual a la presión total menos la presión total de B entre de presión de vapor de A menos presión de vapor de B. Y así encontramos la fracción de A en el líquido. Siempre nos va a interesar la de un solo compuesto. ¿Por qué? Porque obteniendo la de un solo compuesto ya puedo encontrar la de B. ¿Cómo? Pues utilizando esta ecuación XB la obtengo con 1 menos XA. Entonces, por lo tanto, siempre nos interesa un compuesto. En este caso sería el benceno. Y ya con eso ya podemos calcular la del tolueno. Entonces, en este caso debemos de fijar la presión total, ¿sí? Y la presión total de este sistema va a ser, aquí no dice, sí, la presión total va a ser a 101.32 kilopascales, a una atmósfera. Entonces sé que la presión total, P nada más, va a ser igual a 101.32. Entonces mi fórmula para encontrar la fracción de A en el líquido va a ser igual a presión menos presión de vapor de B. Entonces sería la presión, que en este caso sería la presión total. Aquí lo voy a dejar, voy a fijar las celdas, quiere decir que en este caso este valor no va a cambiar. Menos sería la presión de B, que en este caso sería 0. Oh, no. Sería 0. Ok. Entre la presión de vapor de A menos la presión de vapor de B. Presión de vapor de A menos la presión de vapor de B. ¿Sí? Y obtendría mi fracción. ¿Sí? Ahora, este valor de 101 de la presión total no va a cambiar, pero con respecto a la temperatura, las presiones de vapor de A y de B van a ir cambiando. Entonces, por lo tanto, yo lo único que haría sería jalar solamente la fórmula, ¿sí? Y aquí tengo mis valores de fracción de X en el líquido. Si yo quisiera, les digo, encontrar las fracciones de B en el líquido, lo único que tendría que hacer sería a esta fracción, no, a 1 restarle esta fracción. 1 menos esto. En este caso el primer valor sería 0. Si todo es A, pues nada, va a ser de B. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, es al revés. Si tenemos todo de... Si no tenemos nada de A, por lo tanto va a ser B. ¿Sí? Lo que vamos a tener en dónde? Lo que vamos a tener aquí en el líquido. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya obtuvimos eso. Ya tenemos la fracción de A en el líquido. ¿Cómo obtenemos la fracción de A en el vapor? Pues es mucho más fácil, utilizamos esta fórmula. Y sabemos que es la presión parcial de A por XA sobre de la presión total. Y eso lo obtuvimos con la ley de Raoult. Entonces serían igual a la presión de vapor de A multiplicado por la fracción de A, que es la que calculamos apenas, ¿sí? Y eso la dividimos entre de la presión total. Y como quiero que mi presión total no cambie, entonces fijo la celda. Quiere decir que así ya no se va a ir moviendo. Y por lo tanto, entonces aquí tenemos que a 80 grados centígrados, en este caso está en grados centígrados, a 80 grados centígrados vamos a ver que vamos a tener una fracción de 1 en el líquido y 1 en el vapor. Ah, qué padre, ¿no? Quiere decir que vamos a tener solamente, bueno, esto en nuestro sistema sería que nada más vamos a tener moléculas de A en el líquido, ¿sí? Solamente vamos a tener moléculas de A, moléculas azules, 100%, y 100% de moléculas de B en el líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no, este sistema, pues
no tenemos una presión de vapor ahorita la presión de vapor del tolueno es 0, ¿sí? Por lo tanto no la vamos a tener ni en el líquido ni en el vapor, ¿sí? Entonces en este caso lo que haríamos sería jalar esta fórmula y por ejemplo aquí ya tendríamos nuestros valores. Nuestros valores en el equilibrio. En el equilibrio a diferentes temperaturas. Entonces a 85 grados tendríamos 78% de moléculas de A en el líquido y 90 de A en el vapor. A 90 grados tenemos 58 en el líquido y 77. ¿Sí? Y también podemos calcular la fracción de B en el vapor. En este caso sería YB. También sería utilizando la misma fórmula, 1 menos restarle esto, ¿sí? En este caso sería 0 y tendríamos todos los demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos a 95 grados voy a tener 44% de A en el líquido, por lo tanto debo de tener como 60, ¿sí? 58 de B en el líquido. Pero tengo 63% de moléculas de A en el vapor, entonces debo de tener como 40 y tantas, 36% de B en el vapor. Entonces estas fracciones de A y B nos van a dar el diagrama de equilibrio líquido-vapor a diferentes temperaturas. Entonces, por lo regular lo que hacemos o como se expresan, esto es a través de un diagrama. Y este diagrama es un diagrama de temperatura composición. A este diagrama le vamos a llamar temperatura composición. Es al revés. Ok. Seleccionar datos y vamos a ver si los podemos invertir. Cambiar fila por columna. No hice otra cosa. Bueno. Vamos a ver. En este caso vamos a dibujar este diagrama. Quiero un gráfico así, ¿sí? Pero aquí tengo, yo quiero temperatura, composición. Entonces aquí tengo composición, temperatura. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a la serie de datos. Seleccionar datos. Y lo que voy a hacer es que voy a obtener los valores de Y. De Y decimos que son las composiciones. No, los valores de X son las composiciones. Y los valores de Y van a ser la temperatura. Y el nombre que le vamos a poner sería punto de burbuja. Línea de burbuja. Ahí está. Esta sería mi línea de burbuja. Voy a quitar esto. Y voy a copiar este gráfico. Y lo mismo voy a hacer con mis valores de fracción del vapor, ¿sí? Y estos valores de fracción de vapor, si aquí nada más los copié, entonces los puedo copiar en esta gráfica, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Estos valores, esta serie de datos, la segunda serie de datos, la voy a llamar línea de Rocío. Y bueno, en este caso voy a cambiar los ejes. Voy a darle valores más pequeños, entonces mínimo sería 80 y máximo sería 100. Ahí está.
Creo que es como 115. 115. Ahí está. Entonces estos serían mis datos. Y este sería mi diagrama. Si quiero le puedo poner gráfico. En este caso, vamos a ver qué le ponemos. ¿Dónde están para diseño de gráfico? Agregar elemento de gráfico. Vamos a agregarle título. Vamos a ver, ¿cómo le pondríamos? Le vamos a poner diagrama temperatura, composición. Y en este caso vamos a agregar también los ejes. En este caso serían el horizontal, que sería composición. Sería X, XA y YA. Y en el eje de la temperatura tendríamos el título de temperatura solamente. Temperatura. En este caso estaría en grados centígrados. ¿Sí? Y este sería mi diagrama temperatura composición. Entonces, como les había yo mencionado, aquí ya está mi diagrama. Vamos a hacerlo un poco más grande. Esta línea es la que vamos a llamar es la línea de vapor saturado. Línea de vapor saturado. O también, como le habíamos dicho, línea de punto de rocío. Línea de punto de rocío. Y esta sería la línea de punto de burbuja. Línea de punto de burbuja. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que debemos de ver en cada una de esas líneas? Que en este caso la línea de punto de burbuja va a ser la temperatura a la cual el líquido apenas comienza a ebullir. Cuando el líquido alcanza cuando empiezan a aparecer las primeras burbujas. ¿Sí? Y la línea de punto de rocío es cuando aparecen la primera parte de la condensación, ¿sí? Entonces cuando tenemos un vapor, y ese vapor cuando apenas empieza a ver la primera gota de rocío, en este caso eso identificaría este punto. Pero lo más importante de este diagrama, o para que lo vamos a utilizar, es que nos dice a determinadas temperaturas qué fracción de A tenemos en el líquido y qué fracción A tenemos en el vapor. Por ejemplo, digamos a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados ya nos podrían decir que vamos a tener como un 25% de A en el líquido y un 45% o un 45, un 42% de A en el vapor. Habría que hacer esto más fino, ¿sí? Sería mejor acá. Y darle formato al área de trazado y darle una mayor cantidad de líneas. Como por ejemplo acá, agregar líneas principales y agregar líneas secundarias. Agregar líneas secundarias. Ahí está. Igual también aquí agregar líneas secundarias. Ahí está.
y ya lo podríamos hacer más. Y esto, por ejemplo, podría ir, aquí dice que va de 0.1, las principales van de 0.1 y estas van de 0.5, por ejemplo. Ajá. No, o también podrían ir de 0.1 también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora sí, aquí podemos ver el gráfico más. Voy a borrar este gráfico y voy a borrar todo esto que ya les había dicho. Entonces, en este caso, este sería el diagrama, ¿sí? Entalpía de composición. Ahora, por ejemplo, igual también nos vamos a 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Y aquí ya podemos ver los colores mucho mejor. Entonces, veríamos que serían como un veintitantos por ciento también, 25%. Y aquí sería un 45%. Entonces aquí vamos a decir que a 100 grados centígrados, si el sistema está a 100 grados centígrados, ¿qué sistema? El sistema solamente benceno tolueno. ¿Por qué? Porque en este caso los datos de presión de vapor que utilizamos fue para el benceno y para el tolueno. Si nosotros queremos hacer un diagrama para un sistema cloroformo, etanol o etanol agua, ¿sí? Van a ser diferentes. Este es un sistema que es ideal. Entonces este sería el sistema benceno-tolueno y nos va a decir a una determinada temperatura qué proporción vamos a tener del compuesto A en el líquido y qué composición vamos a tener de A en el vapor, y esto nos va a servir mucho para la destilación.